¿Cuántas veces más vas a despertarte sintiéndote como un prisionero de tu propia vida financiera? Cada mañana te levantas, vas al trabajo, das lo mejor de ti, pero al final del mes sigues en el mismo lugar. Trabajas duro, muy duro, pero el dinero se escurre entre tus dedos como arena. Y lo peor de todo es esa sensación silenciosa de que te estás conformando con menos de lo que realmente mereces. Mientras otros a tu alrededor prosperan, tú sigues atrapado en esa rutina que te consume el alma, fingiendo que todo está bien cuando por dentro sabes que tienes mucho más para dar al mundo. Esa frustración que sientes cuando ves tu cuenta bancaria, esa impotencia, cuando no puedes darte los gustos que deseas o cuando no puedes ayudar a tu familia como quisieras. Pero imagínate por un momento despertar cada día sabiendo que tu futuro financiero está asegurado. Imagínate tener la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja para ti, no tú para el dinero. Imagínate ser esa persona que otros admiran, no solo por lo que tienes, sino por la transformación que lograste, porque pasaste de ser alguien que sobrevive a ser alguien que prospera. Hoy vas a conocer la historia real de Roberto Méndez, un guardia de seguridad que descubrió un salmo en la Biblia que cambió completamente su destino financiero. No se trata de magia ni de suerte. Redescubrí principios milenarios que han estado presentes a lo largo de la historia y comprobé que cualquier persona, incluyéndome, puede transformar su vida aplicándolos con una fe inquebrantable. Esta no es una historia más de motivación barata. Es el testimonio de alguien que aplicó el Salmo número 1 de la Biblia junto con los secretos más poderosos del pensamiento próspero y logró construir un imperio desde cero. Roberto no tenía dinero, no tenía contactos, no tenía ventajas especiales, solo tenía algo que tú también tienes en este momento: la decisión de cambiar. Si estás listo para dejar de ser espectador de tu propia vida y convertirte en el protagonista de tu propia transformación, entonces este video va a marcar un antes y un después en tu existencia. Y si sientes que este mensaje resuena en lo más profundo de tu ser, suscríbete a este canal porque aquí encontrarás las herramientas reales para construir la vida próspera que mereces. Número 1. El poder transformador del Salmo 1. ¿Alguna vez te has sentido como un árbol seco en medio del desierto? Mientras observas cómo otros florecen a tu alrededor, tú permaneces inmóvil, esperando que algo cambie, pero sin saber exactamente qué. Esa sensación de sequía interior, esa frustración silenciosa de ver cómo tus sueños se marchitan día tras día, mientras la vida de otros parece florecer sin esfuerzo aparente. Existe un versículo en la Biblia, específicamente en el Salmo número 1, que ha transformado la vida de millones de personas a lo largo de la historia. No es casualidad que este salmo aparezca primero en el libro de los Salmos. Es el fundamento, la base sobre la cual se construye toda prosperidad verdadera. Y cuando digo prosperidad, no me refiero únicamente al dinero, sino a esa plenitud de vida que abarca todos los aspectos de tu existencia. El versículo dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Imagínate por un momento esa imagen: un árbol majestuoso, con raíces profundas que se extienden hasta alcanzar corrientes de agua cristalina, sus hojas siempre verdes, sus frutos abundantes en cada estación. Ese árbol no depende de las circunstancias externas, no importa si hay sequía o tormenta. Él permanece firme porque su fuente de vida viene de algo más profundo. Pero aquí está la clave que la mayoría de las personas pasan por alto. Ese árbol no llegó ahí por casualidad, fue plantado. Alguien tomó la decisión consciente de colocarlo junto a esas corrientes de agua. Y esa decisión, mi amigo, es exactamente lo que tú debes tomar ahora mismo con tu vida. Te voy a contar algo que cambió para siempre mi comprensión de este versículo. Hace algunos años, conocí a un hombre mayor que había construido un imperio empresarial desde la nada. Cuando le pregunté cuál había sido su secreto, me llevó a su jardín y me mostró un roble centenario. Me dijo: ¿ves este árbol? Cuando compré esta propiedad, hace 40 años, esto era solo un terreno árido. Pero yo vi algo que otros no vieron.
Vi el potencial. Planté este árbol junto al arroyo que corre por detrás de la propiedad. Todos me dijeron que estaba loco, que ese arroyo era demasiado pequeño, que el terreno no era fértil, pero yo entendí algo fundamental. No se trata del tamaño del arroyo, sino de la constancia del agua. Luego me miró directamente a los ojos y me dijo: el Salmo 1 no habla de árboles, habla de decisiones. La decisión de plantarte junto a la fuente correcta de sabiduría, de principios eternos, de verdades que han funcionado durante milenios. La mayoría de las personas se plantan junto a pozos secos. Las opiniones de otros, las modas pasajeras, los atajos que prometen resultados rápidos pero no duraderos. Ese fue mi punto de quiebre. Entendí que había estado buscando la prosperidad en los lugares equivocados. Me había plantado junto a corrientes que se secaban cada vez que llegaba una crisis. Había puesto mi confianza en sistemas que dependían de factores externos que yo no podía controlar. La espiritualidad y el éxito financiero no están separados como nos han hecho creer. Son dos aspectos de una misma realidad. Cuando te plantas junto a principios eternos, cuando nutres tu mente con sabiduría que ha resistido la prueba del tiempo, cuando alineas tus acciones con leyes universales que gobiernas la abundancia, entonces todo lo que haces comienza a prosperar. Pero esto requiere una decisión radical. Necesitas dejar de buscar agua en pozos secos, dejar de seguir consejos de personas que no han logrado lo que tú quieres lograr, dejar de alimentar tu mente con información que te mantiene en el mismo lugar donde has estado durante años. La transformación verdadera comienza cuando decides convertirte en ese árbol del Salmo 1, cuando tomas la decisión consciente de plantar tu vida junto a corrientes de sabiduría eterna, cuando entiendes que tu prosperidad no depende de las circunstancias externas, sino de la profundidad de tus raíces espirituales y mentales. Roberto Méndez entendió esto. Un simple guardia de seguridad que tomó la decisión más importante de su vida: plantar su mente junto a las enseñanzas correctas. Y como ese árbol del Salmo comenzó a dar frutos en su tiempo, sus hojas no cayeron a pesar de las tormentas, y todo lo que tocó comenzó a prosperar. La pregunta no es si tienes el potencial para prosperar. La pregunta es, ¿dónde vas a plantar tu vida? Porque el lugar donde plantes tu mente determinará el fruto que cosecharás mañana. Número 2. Las verdades que cambiaron mi destino y pueden cambiar el tuyo. Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que has estado jugando con las reglas equivocadas. Te has esforzado, has trabajado duro, has hecho todo lo que te dijeron que tenías que hacer, pero los resultados no llegan. Y entonces una voz interior susurra esa pregunta incómoda: ¿y si todo lo que creías sobre el éxito estaba mal? No son las circunstancias las que determinan tu destino. No es la suerte, ni los contactos, ni siquiera el dinero inicial. Es algo mucho más profundo y poderoso. Es la forma en que tu mente procesa la realidad. El primer principio que identifiqué en mi investigación fue el deseo ardiente. Pero no se trata del deseo superficial que todos tenemos de tener más dinero o más éxito. Se trata de algo que trasciende la simple ambición. Es un deseo que se convierte en obsesión constructiva, en una fuerza imparable que reorganiza completamente tu realidad interior. Imagínate a un hombre perdido en el desierto. Su deseo de encontrar agua no es un capricho o una preferencia. Es una necesidad vital que domina cada uno de sus pensamientos, cada una de sus acciones. Ese hombre no se detiene a considerar si es posible o imposible encontrar agua. No pierde tiempo lamentándose por estar perdido. Su única obsesión es encontrar ese oasis que le salvará la vida. Esa es la intensidad del deseo ardiente en todos los grandes triunfadores. Un deseo tan poderoso que convierte lo imposible en inevitable. Un deseo que no acepta excusas, que no conoce la palabra rendición, que transforma cada obstáculo en un escalón hacia la meta. Pero el deseo ardiente por sí solo no basta. Necesita estar acompañado de fe. Y aquí es donde la mayoría de las personas fallan. Confunden la fe con la esperanza. La esperanza dice: ojalá funcione.
La fe dice, ya está funcionando, solo necesito seguir el proceso. La fe no es ciega. Es una convicción basada en la comprensión de leyes universales. Es la certeza absoluta de que si aplicas ciertos principios de manera consistente, obtendrás resultados predecibles. Es como la fe que tienes cuando plantas una semilla. No ves el árbol todavía, pero sabes con certeza absoluta que si riegas esa semilla todos los días, si le das la luz adecuada, si cuidas el suelo, esa semilla se convertirá en árbol. No es esperanza, es conocimiento aplicado. Luego viene la visualización, pero no como un ejercicio superficial de soñar despierto. Los grandes triunfadores tenían una capacidad extraordinaria para ver su éxito con la misma claridad con que veían su realidad presente. Veían los detalles, sentían las emociones, experimentaban las sensaciones de haber logrado ya su objetivo. Te voy a contar algo que cambió mi vida. Conocí a un empresario que había construido una cadena de restaurantes desde cero. Le pregunté cómo había empezado y me contó que durante 2 años, antes de abrir su primer local, se sentaba todas las noches en su auto frente a un terreno vacío y visualizaba su restaurante funcionando. Veía a los clientes entrando, escuchaba las conversaciones, olía la comida, sentía la satisfacción de los empleados trabajando en equipo. Cuando finalmente abrí, me dijo, no fue una experiencia nueva, era como regresar a casa. Esa es la diferencia entre soñar y visualizar. Los sueños son vagos, las visualizaciones son específicas. Los sueños son ocasionales, las visualizaciones son sistemáticas. Los sueños son entretenimiento, las visualizaciones son entrenamiento. La autosugestión es el puente entre el pensamiento y la realidad. Es el proceso mediante el cual programas tu mente subconsciente para que trabaje a tu favor las 24 horas del día. No es simplemente repetir afirmaciones positivas, es implantar en tu subconsciente una orden tan clara y tan poderosa que tu mente no tiene más opción que buscar formas de convertirla en realidad, pero nada de esto funciona sin un propósito definido. Y aquí está el punto de quiebre que separa a los triunfadores de los que siempre se quedan a mitad de camino. La mayoría de las personas tienen deseos generales. Quieren ser exitosos, quieren tener dinero, quieren ser felices, pero los principios solo funcionan con objetivos específicos, medibles, con fecha límite. Roberto Méndez entendió esto cuando definió su propósito. No solo quería tener un negocio, quería abrir una empresa de seguridad electrónica que generara un ingreso específico en un tiempo determinado. Esa especificidad fue lo que activó todos los demás principios. Tu mente subconsciente es como un GPS. Si le dices, llévame a algún lugar bonito, no sabe qué hacer. Pero si le das una dirección exacta, inmediatamente comienza a calcular la ruta más eficiente para llegar ahí. La diferencia entre tu vida actual y la vida que realmente deseas no está en las circunstancias externas. Está en la aplicación sistemática de estos principios eternos. Está en tu disposición a convertirte en una persona diferente, con una mentalidad diferente, con hábitos diferentes, porque al final el éxito no es algo que obtienes, es algo en lo que te conviertes. Número 3. Historia de transformación de Roberto Méndez. ¿Conoces esa sensación de estar atrapado en una vida que no elegiste realmente? Roberto Méndez la conocía muy bien. Cada mañana a las 5:30 sonaba el mismo despertador. La misma rutina, ducha rápida, café amargo, uniforme de guardia de seguridad y 30 minutos de transporte público hacia un edificio corporativo donde pasaría las siguientes 12 horas observando monitores y controlando accesos. Roberto tenía 32 años y se sentía como si hubiera vivido 60. No porque su trabajo fuera particularmente difícil, sino porque cada día era idéntico al anterior. La misma estación de metro, los mismos compañeros de trabajo, las mismas conversaciones sobre fútbol y quejas sobre el gobierno. Una vida en piloto automático, sin dirección, sin propósito,
sin esperanza de que algo pudiera cambiar, pero lo que más lo torturaba no era la monotonía de su rutina. Era esa voz interior que le susurraba todas las noches antes de dormir: naciste para algo más grande que esto. Una voz que se había vuelto cada vez más insistente con el paso de los años, pero que él había aprendido a ignorar porque escucharla dolía demasiado. Roberto vivía en esa zona gris donde la mayoría de las personas pasan toda su vida, no lo suficientemente mal como para cambiar drásticamente, pero no lo suficientemente bien como para estar satisfecho. Tenía un salario que le permitía sobrevivir, pero no prosperar. Tenía un empleo estable, pero no una carrera. Tenía una rutina, pero no tenía vida. Y entonces llegó Antonio. Era un martes por la tarde cuando este hombre mayor, elegantemente vestido, se acercó al escritorio de seguridad donde Roberto trabajaba. Había algo diferente en él. No era solo su ropa costosa o su porte distinguido. Era algo en sus ojos, una tranquilidad, una seguridad interior que Roberto nunca había visto en nadie. Antonio no era como los ejecutivos que normalmente entraban y salían del edificio. Estos hombres siempre parecían estresados, siempre corriendo, siempre con el teléfono pegado al oído. Antonio caminaba lentamente, con propósito, como alguien que tenía todo el tiempo del mundo porque había aprendido a controlar su tiempo en lugar de ser controlado por él. Durante las siguientes semanas, Antonio comenzó a llegar unos minutos antes de sus citas solo para conversar con Roberto. No hablaban de cosas superficiales. Antonio hacía preguntas que nadie le había hecho antes. ¿Qué te gustaría estar haciendo en 5 años? ¿Cuál crees que es tu mayor talento desperdiciado? ¿Qué te impide perseguir lo que realmente quieres? Al principio, Roberto se sentía incómodo con estas preguntas. Había pasado tanto tiempo evitando pensar en su futuro que había perdido la capacidad de soñar. Pero Antonio tenía una forma peculiar de hacer preguntas que obligaban a Roberto a mirar más profundo en sí mismo. Una tarde, cuando Roberto mencionó casualmente que siempre había tenido facilidad para entender sistemas de seguridad y tecnología, Antonio se detuvo y lo miró directamente. «Eso no es casualidad», le dijo. «Dios no pone talentos en las personas para que los desperdicien trabajando para otros toda su vida». Esa frase se quedó grabada en la mente de Roberto durante días. Era la primera vez que alguien le sugería que sus habilidades podrían ser el fundamento de algo más grande, algo propio. El punto de inflexión llegó un viernes por la tarde. Recuerdo el día en que compartí con Roberto los mismos principios que me transformaron hace décadas. Le hablé con convicción. Esto no es solo teoría. Es un sistema que ha funcionado cada vez que alguien lo aplica con fe inquebrantable. Y funcionará para ti también. Pero solo si estás dispuesto a hacer algo más que leerlo. Solo si estás dispuesto a aplicar lo que aprendas con una fe inquebrantable. Roberto lo tomó con esa mezcla común de curiosidad y escepticismo. Había leído libros de autoayuda antes como muchos y siempre terminaba con unos días de motivación seguidos por la misma frustración de siempre. Pero algo en mi forma de hablarle, en la autoridad tranquila que solo dan los años de experiencia, lo hizo decidir que esta vez sería diferente. Esta vez no solo leería, actuaría. Esa noche, en lugar de ver televisión como siempre hacía después del trabajo, Roberto abrió el libro. Y desde las primeras páginas sintió algo que no había experimentado en años: esperanza real. No la esperanza superficial de ganar la lotería o de que algo bueno le pasara por casualidad, sino la esperanza profunda de que quizás, solo quizás, él tenía el poder de cambiar su vida. Leyó durante horas. Leyó sobre hombres que habían partido de situaciones peores que la suya y habían construido imperios. Leyó sobre principios que prometían ser universales, no trucos o técnicas temporales, sino leyes tan confiables como la gravedad. Por primera vez en años, Roberto se quedó despierto, no por preocupación o ansiedad, sino por emoción. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le parecía una extensión monótona del presente. Le parecía un territorio inexplorado lleno de posibilidades. Cuando cerró el libro esa noche, Roberto había tomado una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre.
Ya no sería un espectador de su propia existencia. Se convertiría en el arquitecto de su destino. Al día siguiente, comenzó a ver su trabajo de seguridad con ojos completamente diferentes. En lugar de ver monitores aburridos, comenzó a estudiar sistemas de seguridad. En lugar de realizar tareas rutinarias, comenzó a identificar problemas y oportunidades. En lugar de pasar el tiempo, comenzó a invertir el tiempo en su educación. El encuentro con Antonio no había sido casualidad. Roberto comenzó a entender que cuando estás listo para cambiar, la vida te presenta exactamente lo que necesitas. Pero la clave estaba en estar listo, en estar abierto, en estar dispuesto a escuchar cuando la oportunidad llama. Porque la transformación verdadera no comienza cuando cambias tu trabajo o tus circunstancias. Comienza cuando cambias la forma en que ves tu trabajo y tus circunstancias. Y esa noche, con un libro en las manos y un fuego nuevo en el corazón, Roberto Méndez comenzó su verdadera vida. Número 4. Mentores y aprendizaje. Hay una diferencia abismal entre información y transformación. Puedes leer cientos de libros, ver miles de videos, asistir a docenas de seminarios y aún así permanecer exactamente en el mismo lugar donde empezaste. Porque el conocimiento sin la guía adecuada es como tener un mapa del tesoro sin una brújula. Sabes que el tesoro existe, pero no sabes cómo llegar hasta él. Roberto Méndez estaba a punto de descubrir una de las verdades más profundas sobre el éxito. Nadie llega lejos solo. Detrás de cada gran logro hay siempre alguien que ya recorrió ese camino antes, alguien que puede ver los obstáculos que tú aún no has encontrado, alguien que puede ahorrarte años de errores costosos con una sola conversación. La relación entre Roberto y Antonio no era casual. Era el resultado de una ley universal que pocos entienden. Cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Pero aquí está la clave que la mayoría pasa por alto. El maestro no aparece cuando tienes ganas de aprender. Aparece cuando estás desesperado por cambiar. Cuando el dolor de quedarte donde estás es mayor que el miedo de moverte hacia lo desconocido. Antonio había construido un imperio empresarial desde cero. Había empezado como un simple vendedor ambulante y terminó siendo dueño de una cadena de tiendas que empleaba a más de 300 personas. Pero lo que más impresionaba a Roberto no era la riqueza de Antonio, sino su tranquilidad interior. Era un hombre que había encontrado algo que va más allá del dinero, había encontrado propósito. Durante los meses siguientes, sus conversaciones se volvieron más profundas y más frecuentes. Antonio comenzó a llegar al edificio no solo para sus citas, sino específicamente para conversar con Roberto. Y en esas conversaciones Roberto comenzó a entender algo fundamental. Un verdadero mentor no te da respuestas, te enseña a hacer las preguntas correctas. ¿Por qué crees que la mayoría de las personas nunca logran sus sueños?, le preguntó Antonio una tarde. Roberto pensó por un momento y respondió lo que creía era obvio. Porque no tienen dinero para empezar, o no tuvieron las oportunidades correctas, o no conocen a las personas adecuadas. Antonio sonrió con esa sonrisa sabia que Roberto había llegado a conocer bien. Todas esas son excusas, Roberto. La verdadera razón es que nunca tuvieron a alguien que creyera en ellos más de lo que ellos creían en sí mismos. Alguien que pudiera ver su potencial cuando ellos solo veían sus limitaciones. Esas palabras golpearon a Roberto como un rayo. Se dio cuenta de que durante toda su vida había estado esperando que alguien le diera permiso para ser exitoso. Había estado esperando que las circunstancias fueran perfectas, que tuviera más dinero, más contactos, más experiencia, pero Antonio le estaba mostrando que el permiso tenía que venir de adentro. Antonio compartía sus experiencias no como alguien que se jacta de sus logros, sino como alguien que entiende que el conocimiento que no se comparte muere con su dueño. Contaba historias de sus errores, de las veces que había estado a punto de rendirse, de los momentos en que había tomado decisiones que parecían irracionales, pero que habían resultado ser las más inteligentes de su vida. La mayor riqueza que puedes acumular, le dijo Antonio un día, no son los bienes materiales que posees, sino las vidas que transformas. Porque todo lo material se queda aquí cuando te vas,
pero el impacto que tienes en otras personas trasciende tu existencia física. Roberto comenzó a entender que había encontrado no solo un mentor, sino un modelo de lo que él mismo podría llegar a ser. Antonio no era solo exitoso en los negocios, era exitoso como ser humano. Había logrado ese equilibrio esquivo entre prosperidad material y plenitud espiritual. Pero quizás la lección más valiosa que Roberto aprendió de Antonio fue esta: un verdadero mentor no te hace dependiente de él, te hace independiente de todo, excepto de tus propios principios. Antonio no le decía a Roberto qué hacer paso a paso. En cambio, le enseñaba a pensar de manera que pudiera tomar sus propias decisiones sabias. Roberto, le dijo un día, yo puedo enseñarte principios que han funcionado durante siglos, pero tú tienes que aplicarlos a tu situación específica, con tu personalidad específica, persiguiendo tu sueño específico. No puedes copiar mi camino exacto porque mi camino fue diseñado para mi destino, pero puedes usar los mismos principios para crear tu propio camino hacia tu propio destino. Y entonces Antonio hizo algo que cambió para siempre la perspectiva de Roberto sobre el éxito. Le dijo: el día que tú comiences a ayudar a otros de la forma en que yo te estoy ayudando a ti, ese día habrás entendido realmente para qué sirve el éxito, porque el éxito que no se comparte es un éxito incompleto. Roberto se dio cuenta de que había encontrado no solo un camino hacia la prosperidad financiera, sino un propósito que trascendía sus propias necesidades. Entendió que algún día él también se convertiría en mentor de alguien más, que el conocimiento que estaba recibiendo no era solo para él, sino para todas las personas cuyas vidas podría tocar en el futuro. La mentoría es el multiplicador de fuerza más poderoso que existe. Te permite pasar de la teoría a la práctica, del conocimiento a la sabiduría, de la información a la transformación. Pero solo funciona si estás dispuesto a hacer más que escuchar, si estás dispuesto a aplicar lo que aprendes, si estás dispuesto a convertirte en alguien diferente de quien eres hoy. Porque al final, un mentor no puede darte el éxito, solo puede mostrarte el camino. Tú tienes que caminarlo. Número 5. Acción y planificación práctica. He visto que en toda transformación verdadera existe un momento preciso en que una persona deja de ser un soñador y se convierte en un planificador. Deja de decir algún día y empieza a decir para esta fecha específica. Recuerdo claramente cuando ese momento llegó para Roberto Méndez. Fue una noche de viernes. Cerró mi libro por tercera vez, lo dejó sobre la mesa y supe por la mirada en sus ojos que ya no podía fingir que no sabía qué hacer. Había pasado de la inspiración a la decisión. El miedo te susurra: ¿y si fallo? ¿Y si no soy lo suficientemente inteligente? ¿Y si no tengo lo que se necesita? Pero Roberto había aprendido algo fundamental en sus conversaciones con Antonio. El miedo no es una señal de que no deberías avanzar, es una señal de que estás a punto de hacer algo importante. El miedo es la brújula que apunta hacia tu crecimiento. Esa noche, Roberto hizo algo que cambió para siempre la trayectoria de su vida. Tomó una hoja de papel en blanco y escribió en la parte superior: mi empresa de seguridad electrónica. No mi sueño de tener una empresa o mi idea de negocio. Escribió mi empresa como si ya existiera, como si solo fuera cuestión de tiempo antes de que la realidad alcanzara su visión. Pero Roberto había aprendido que los sueños vagos producen resultados vagos. Así que comenzó a definir cada detalle con precisión quirúrgica. No quería una empresa exitosa, quería una empresa que generara un ingreso mensual específico para una fecha específica. No quería algunos clientes, quería 50 clientes en el primer año. No quería un buen equipo, quería 3 técnicos especializados y una secretaria para el primer semestre. Esta especificidad no era casualidad. Roberto había entendido que tu mente subconsciente es como un empleado extraordinariamente eficiente, pero necesita instrucciones precisas. Si le dices, encuentra una forma de tener éxito, no sabe por dónde empezar. Pero si le dices, encuentra una forma de conseguir 10 clientes para sistemas de seguridad electrónica en los próximos 6 meses,
Inmediatamente comienza a buscar oportunidades, a identificar contactos, a generar ideas específicas. Roberto dividió su gran objetivo en metas mensuales, semanales, diarias para el primer mes. Estudiar todos los sistemas de seguridad disponibles en el mercado e identificar las 5 mejores marcas para la primera semana. Contactar a 3 proveedores y solicitar información técnica. Para el primer día, hacer una lista de todos los edificios comerciales en un radio de 10 kilómetros de su casa. Pero aquí está donde Roberto enfrentó su primer gran obstáculo interno: la tentación de renunciar a su trabajo actual para perseguir su sueño de tiempo completo. Era una trampa en la que caen muchas personas. Creen que perseguir un sueño requiere quemar todos los puentes, apostar todo a una sola carta.